Chicos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a desarrollar nuestro tema del curso de filosofía. El día de hoy nos toca desarrollar lo que compete a la etapa medieval. Vamos a ver la filosofía medieval, ¿ok? Vamos dando la parte introductoria de la filosofía medieval. Ahí, como ves en la imagen, se habla de la patrística, que es una de las grandes etapas donde aparecen los denominados padres de la iglesia cristiana, ¿no? Que es lo que vamos a ver principalmente el día de hoy, ¿ok? Bien, ahí en el mapa conceptual, justamente dentro de lo que es la filosofía medieval, explícitamente que se desarrolla durante los siglos 6 hasta el siglo 15, ¿ok? Y después de Cristo, ¿no? Durante este periodo, durante los siglos 5 y lo que es el siglo principalmente 15, hay tres grandes temas de la filosofía medieval que todo se va a basar en los estudios, en los designios, en los pensamientos de Dios. Primero eso. Luego la relación entre la fe y la razón, ¿no? Y el problema de los universales, que es justamente que se relaciona dentro de lo que es la filosofía medieval. Pero, ahí como puedes ver en el pensamiento medieval para esta época, tienes que un poquito relacionarlo con el tema de historia, ¿no? Recuerda que dentro de las etapas de la historia, la Edad Media es conocida como la época oscura. Y recordarás ahí que pues la explicación era que la Edad Media fue conocida como la época oscura porque justamente quien va a controlar y dominar a las sociedades es la Iglesia Católica. ¿Y quién controla la Iglesia Católica? Sus representantes de Dios aquí en la tierra, que son los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes, los papas, quienes prácticamente son los integrantes del clero, que por ello principalmente más se va a enfocar este siglo durante los siglos 5 hasta el siglo 15, donde se da justamente este gran desarrollo de la filosofía medieval, donde vamos a tener dos principales corrientes, una llamada patrística y la próxima clase que vamos a desarrollar netamente ya en sí, el dominio de la iglesia, la sociedad, llamada escolástica. El día de hoy vamos a ver netamente lo que es el periodo de la patrística, ¿ok? Y donde principalmente acá se va a ver cómo los padres de las iglesias cristianas se constituyen pues en los primeros cimientos, ¿no? De la filosofía, por eso llamada teología medieval, ¿no? Aquí en tu mapa conceptual te dice, ¿no? La influencia helénica se refiere justamente a la cultura grecia, que es una influencia pues dada por el gran filósofo llamado Platón. Te habla lo que es el acercamiento de la filosofía árabe y lo que es el pensamiento de Aristóteles, ¿no? Que se viene lo que es el pensamiento escolástico. Los padres de la iglesia instauran el dogma cristiano, ¿no? En la cual pues todos sus pensamientos se encuentran escritos en su documento importante llamada la Biblia, ¿no? Y en la cual para ellos pues la fe y la razón son totalmente unidos, ¿no? Que la población tiene que en este caso tratar de creer la existencia de un Dios supremo por medio de la fe y la razón. Y recordarás un poquito nuevamente regresando a la parte de historia, que esto pues se va a ver totalmente discutido más adelante, ¿no? Cuando aparece otra corriente ideológica llamada la Ilustración. E incluso antes que la Ilustración tenemos lo que es el humanismo, donde ya se va a empezar a debatir sobre la fe y la razón. Bien, chicos, empezamos con la primera parte dentro de lo que es la filosofía medieval. Recuerda que te dije que se divide en dos partes, lo que es la patrística y lo que es la escolástica. El día de hoy vamos a basarnos netamente en lo que es la patrística. A ver, chicos, dentro de la filosofía medieval, ¿no? Es un pensamiento religioso cristiano que se desarrolla durante la Edad Media en Europa, ¿no? Ya te dije los tres grandes temas de la filosofía medieval. Uno, principalmente Dios. Segundo, la relación entre la fe y la razón. Y tercero, el problema de los universales, que principalmente dentro de la filosofía medieval tienen cuatro características. ¿Cuáles son las características de la filosofía medieval? Primero, el tema central, Dios. Dios, en este caso, representa el mundo centrado en Dios. Ese es el tema central en la filosofía medieval. No te dirás hoy en día, profesora, decir que el mundo está centrada en Dios y es algo totalmente pues irracional. Hoy en día sí, pero para estos siglos que te menciono, siglo V hasta el siglo XV, era así.
el mundo estaba centrada en Dios. Segunda característica, chicos, la hegemonía del pensamiento cristiano, la dominación justamente de ese pensamiento cristiano. Tercero, la filosofía queda supeditada a la teología. ¿No, profesora? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los filósofos también para ese periodo estaban basados sus estudios todos centrados en la existencia de un ser supremo. Sí, así era pues para esos periodos. Y abarca dos periodos, como te dije, justamente lo que es la patrística y la escolástica. Bien, chicos, profesora, ¿qué es la patrística? La patrística, chicos, es la fase de formación. Es la fase de formación y organización de la teología cristiana. Es la preparación para el estudio de la teología cristiana. Se ocupa sobre todo de la apología o defensa del cristianismo frente a las religiones paganas. Profesora, religiones paganas, otras clases de religiones que son distintas a la cristiana. Eso lo llamaron ellos religiones paganas. Y las sucesivas interpretaciones heterodoxas que darían lugar a las herejías. Entonces, date cuenta que la patrística viene a ser principalmente una de las etapas donde se va a dar la formación y organización de la teología cristiana, la preparación. Esta clase social llamada llamado los representantes del laico, o en este caso llamados también los representantes de Dios aquí en la tierra, van a empezar a preparar lentamente las sociedades en la primera fase llamada patrística, que por ello en tu material te dice, ¿no? Época de predominio y de temática religiosa. Apología, sabemos muy bien hoy en día que es una apología, ¿no? Que es una manera de cómo nosotros tenemos que inculcar hacia las demás personas sobre nuestro pensamiento. Y en este caso se refiere a la apología, defensa al cristianismo, que debe ser la religión que debe primar en el mundo. Predomina la influencia de Platón a través de la influencia agustiana, que justamente vamos a verlo más adelante. Entonces recuerda que patrística viene a ser la formación y organización de la teología cristiana, ¿no? Están preparando lentamente. Para ello, chicos, para ello principalmente tenemos su máximo representante, San Agustín de Hipona, que es considerado pues uno de los principales líderes o los iniciadores, o el iniciador, perdón, de la filosofía medieval, ¿no? Especialmente de lo que es la patrística. Bien, San Agustín de Hipona, chicos, nació en Tagaste, en el norte de África, considerado que la historia es la lucha entre los fieles a Dios, que construye la ciudad divina, y los partidarios de Satán, que organizan la ciudad terrena. Así lo constituyó pues Agustín de Hipona, ¿no? Para Agustín de Hipona, el conocimiento de las cosas se alcanza a través del creer. Profesora, ¿y qué es el creer? Es la fe. Recuerda, el creer viene a ser la fe. Entonces, él expresó, ¿no? Creer para comprender. Dice que tenemos que creer primero para poder comprender. Entonces, él dentro de sus pensamientos piensa que la filosofía no es una disciplina independiente. Escúchame lo que te estoy diciendo, ¿ah? San Agustín de Hipona piensa que la filosofía no es una disciplina independiente, sino sometida a la fe. Entonces prácticamente aquí se contradice a lo que hoy en día para el siglo XXI es realmente la filosofía, ¿no? Para San Agustín de Hipona solo existe una verdad, y la verdad, ¿cuál es esa verdad? Me vas a decir tú. Es la verdad revelada del cristianismo. O sea, lo que ellos dicen es la verdad. Lo que dice otros grupos religiosos como los paganos no es verdad. Entonces, chicos, como ves, justamente él es el máximo defensor de lo que es justamente la filosofía medieval. Y así, ¿no? Gran cantidad de refranes que en la cual hace conocer y busca la manera de cómo puedes controlar a las sociedades europeas para estos siglos. Ahí en tu material te dice máximo representante del periodo patrístico. El conocimiento de las cosas se logra a través del creer, que el creer recuerda que es la fe, ¿no? Creer para comprender, así nos dice, que para él recuerda que la filosofía no es una disciplina independiente, sino sometida a la fe, ¿no? Y la obra más importante, La ciudad de Dios, es su obra en la cual su obra cumbre, conocido así justamente de este representante del periodo patrística.
Entonces, chicos, recuerda que principalmente para Agustín de Hipona, las relaciones entre la razón y la fe se encuentran totalmente interconectadas, ¿no? Entonces, ahí tienes también en tu material, dice, ¿no? Cree para que entiendes y entiende para que creas. Hay que creer y tener fe primero en las verdades y dogmas cristianas para entender después y poder usar adecuadamente la razón, ¿no? Dios ilumina el alma y le comunica a éste una serie de verdades eternas, sean ciertas e inmutables. Ahí está su lema supremo, ¿no? Subordinación de la razón a la fe. Recuerda que ese lema totalmente se va a cambiar en los siguientes siglos. Entonces recuerda que para este periodo la subordinación de la razón está por medio de la fe. Primero hay que creer todos los designios que diga Dios. Bien, ¿qué nos dice San Agustín de Hipona respecto a lo que es en este caso, pues, Dios, ¿no? Pero antes, chicos, antes para que me entiendas, San Agustín de Hipona, que es uno de los grandes representantes de este periodo, es considerado incluso el padre de la Iglesia latina, ¿ok? Convertido al cristianismo por las prédicas del obispo Ambrosio de Roma, así se llamaba en este caso, pues su máximo representante de Agustín de Hipona, ¿no? Fue nombrado obispo de Hipona, justamente la ciudad de Hipona, donde pues a partir en el año 430 fallece, pero ya deja pues gran cantidad de escritos, ¿no? Sobre lo que Dios había designado y en la cual pues la población tenía que empezar a hacer uso de la fe para que pueda empezar a razonar. Bien, ahora respecto a Dios dice, San Agustín de Hipona nos dice, la prueba central y favorita, ¿no? de Agustín es la que parte del pensamiento, la que se apoya en la intimidad de la conciencia pensante. Para él principalmente es necesario el uso de la verdad, pero esa verdad que sea establecida y que sea mandada o que sea ordenada por Dios, ¿no? Eso es lo que nos dice justamente San Agustín de Hipona. Por eso dice, su verdad surge por la apreciación con la mente de verdades necesarias e inmutables, que están en todos por igual. Son los pensamientos establecidos por Dios. Dice, el ser superior de San Agustín es concebido como un ser trascendente al mundo y al hombre. Dios es para él el concepto del ser platónico, por antonomasia la máxima idea. Las demás ideas como realidad suprema están en la mente de Dios, ¿no? Y en esa mente de Dios se encuentra incluido el hombre. Por eso Dios es principio de verdad para todo lo que el hombre haga. Como ser nos crea, como verdad nos ilumina y como amor nos atrae. Todo está centrado principalmente en los pensamientos y designios de Dios. Dios, al crear al mundo, impregna en su creación un dinamismo. La materia está predispuesta a recibir actualizaciones. Se trata de las razones seminales. Entonces, ahí tienes que tratar de entender que principalmente Dios ya tiene encaminado, predestinado para el hombre, que en este caso es la verdad, que refleja la inmutabilidad y la necesidad de Dios, que se puede en este caso saber de las verdades eternas que van a ser reveladas por Dios. Del tiempo a la creación, a ver chicos, Agustín de Hipona hace eco a la pregunta, ¿no? que está en tu diapositiva. ¿Qué hacía Dios antes de la creación del mundo? ¿No? Y en este caso, pues, tú dirás, profesora, ¿qué hacía Dios antes de la creación del mundo? Y parece que la pregunta, pues, careciera de sentido, ¿no? Antes de la creación del mundo no había nada, ni siquiera, pues, en este caso, ni siquiera el tiempo. Entonces, cuando Dios crea el mundo, crea el tiempo como una cualidad propia de lo material, ¿no? Pero para Dios no hay antes ni después. Para Dios todo es un presente eterno. Y para el hombre el tiempo es tridimensional, es vivencial, en este caso pues el presente, ¿no? Recuerda que el pasado son los recuerdos del pasado y en este caso la esperanza del futuro, ¿no? Entonces, para ese periodo principalmente pues esta pregunta nos dice que es algo sin sentido,
que antes de la creación del mundo no había nada, antes de la creación del mundo no había nada. Cuando Dios crea el mundo, recién crea el tiempo, ¿no? Pero recuerda pues que a partir de ahí surge lo que es el pensamiento de que para Dios no hay un antes ni un después, todo es un presente eterno. Acá está su pensamiento: no digas que el tiempo pasado fue mejor que el presente. Las virtudes son las que hacen los buenos tiempos y los vicios los que los vuelven malos, ¿no? Para Dios no hay antes ni después, todo es presente eterno. Bien, ya te lo dije, ¿no? Ese es justamente los pensamientos sobre el tiempo y la creación. Ahora, sobre el alma, ¿qué nos dice San Agustín de Hipona? Para San Agustín considera que el alma humana es una sustancia activa, ¿no? O sea, una sustancia activa de naturaleza espiritual y que no ha tenido pues una existencia anterior, ¿no? Para él no ha existido antes lo que es el alma. Entonces, principalmente, dentro de estas teorías nos dice, el alma es creado por Dios. ¿Y de dónde fue creado el alma? De la nada. Así nos dice San Agustín, ¿no? El alma ha sido creado por Dios. ¿De dónde? De la nada. Pero sin embargo, dice, el alma es creado por Dios, acá debe decir Dios, chicos, y colocada en un cuerpo donde vive buscando regresar a su esencia, a Dios, ¿no? Entonces, ahí, como tú ves, los pensamientos que nos da San Agustín de Hipona, todo se encuentra relacionado. Recuerda que para él el alma viene a ser una sustancia activa, ¿no? Que no ha tenido una existencia anterior y que ha sido creada por Dios. ¿De qué? De la nada, ¿no? Que va a ser colocado en un cuerpo, ¿no? Que es como una cárcel para el alma, pero donde vive esta persona que ha sido colocado el alma, siempre va a buscar regresar a la esencia de Dios. Trátame de entender porque como una trabalengua, ¿no? Pero es justamente los pensamientos que nos da San Agustín de Hipona. Bien, chicos, ahí en tu material te dice, ¿no? Agustín sigue también la concepción dualista del hombre. Cuando te dicen concepción dualista, recuerda que viene a ser la razón y la fe. El alma es la parte principal por su mayor proximidad a Dios, capaz de contemplar a Dios, mientras el cuerpo es la fuente del pecado. La unidad del cuerpo y el alma es más funcional que sustancial. La tarea del alma es dominar el cuerpo, ¿no? Justamente es para eso ha sido transmitido a un cuerpo, y emplearlo como instrumento. Recuerda pues que principalmente el principio del alma que te dice, ¿no? El alma es creado por Dios de la nada y va a ser colocado en un cuerpo, ¿no? Y que ese cuerpo siempre va a ir buscando o siempre va a querer regresar a la esencia de Dios, ¿no? Como te dice la parte final. De la verdad, nos dice, ¿no? De la verdad, o también llamada la teoría de la iluminación. A ver, ¿qué nos dicen acá, chicos? La verdad no debe ser buscada en la realidad, nos dice, sí. Donde todo es, donde hay constantes cambios, sino que la verdad lo debemos de buscar en nuestro espíritu racional, en tu espíritu racional, en nuestro interior, ¿no? Es por ello que se dice, no busques afuera, vuelve a ti mismo en el interior del alma o en el interior del hombre. Dentro del hombre reside la verdad, nos dice. Surge como una respuesta a la vacilación de una respuesta verdadera y aceptable contra los escépticos, declara. Si fallar son, o sea, en este caso, si me equivoco, existo. Primero, es el rechazo del argumento escéptico. Segundo, rechazo al argumento al idealismo. Ese pensamiento que dice, no se busca afuera la verdad, vuelve a ti mismo. En el interior del hombre reside la verdad, ¿no? Dentro de ellos está nuestra verdad. Que en esa parte interna principalmente Dios nos está iluminando, nos está orientando y está dirigiendo nuestro espíritu para poder nosotros expresarnos y decir nuestra verdad, ¿no? Por eso se llama la teoría de la iluminación. Internamente Dios te está iluminando para que puedas expresar y en este caso sacar de tu parte interna tu verdad. Bien, chicos, acá tienes otro concepto sobre lo que es la verdad, ¿no? La verdad no debe buscarse, y de lo que te decía justamente, la verdad no debe buscarse en el interior del hombre, sino en su
no debe buscarse en el exterior del hombre, sino en su mismo interior, ¿no? Lo que yo te mencionaba. No son los sentidos quienes la proporcionan, sino la actividad del espíritu racional. ¿De dónde pueden ser obtenida la verdad? De la realidad, cómo son las cosas, ¿no? La realidad justamente es como debemos nosotros expresar esta teoría conocida como la teoría de la verdad, ¿no? Por lo tanto, la verdad es eterna e inmutable, la verdad es el mismo Dios, las ideas son los modelos de estas cosas materiales, del exterior a lo interior. Como tú ves, todos estos pensamientos filosóficos de este periodo llamado patrística, teniendo como su máximo representante a Agustín de Hipona, que para sus escritos, pues principalmente Agustín de Hipona se basa en los estudios dejados por el discípulo de Sócrates llamado Platón, y totalmente pues transgiversado en este caso para la época, ¿no? Este periodo en sí, chicos, lo que busca es preparar mentalmente a la población, formarlos, organizarlos en la teología cristiana, ¿no? Prepararlos, considerarlo pues prácticamente el grupo de población que va a tener que acatar las ordenanzas que se va a trabajar más adelante, que por ello principalmente cuando realicemos el tema de la escolástica, ya aquí el trabajo realizado por los patrísticas se va a concretar, y desgraciadamente esa etapa de la Edad Media se va a establecer dándose el dominio de la Iglesia cristiana a la sociedad, que por ello en la historia nosotros lo conocemos como la época oscura, que es una época donde principalmente las sociedades se concentraron en creer, en hacer lo que los representantes de los dioses querían que hagan acá en las sociedades. Que como ves, todos eran pensamientos totalmente relacionados, centrados en lo que ellos pues prácticamente decían que eran enviados por los dioses, que por ello pues es por eso conocido como la época oscura, ¿no? Donde se da pues un retroceso en el avance de lo que es la ciencia. Los grandes aportes que nos dejan los griegos, los romanos, que ya habían avanzado enormemente en el campo de la astronomía, en el campo de la arquitectura, en la forma principalmente de lo que era pues la forma de nuestro planeta, y así gran cantidad de avance realizado, todo se va a ver paralizado, principalmente porque este periodo va a dar inicio al desarrollo de la escolástica. Y si bien en el periodo patrística se habla de lo que es de la relación entre la fe, la razón, de Dios, el tiempo, la creación, del alma, de la verdad, ya en la etapa de la escolástica ya empiezan netamente a trabajar con el grupo de población que van a empezar pues a ser los guardianes de esta nueva dogma, de este nuevo pensamiento que es pues el cristianismo, ¿no? Y de esa manera pues son siglos que duran, ¿no? La escolástica prácticamente finaliza en el siglo XV y se da inicio en el siglo XI. Son 4 siglos donde el mundo pues se vio concentrado y dominado por la Iglesia católica, ¿no? Por el cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar la próxima semana? Ok, chicos, cuídense bastante.